Baruch Hashem. Bueno, confírmenme si se escucha bien, si se ve bien. Excelente, parece que hoy el sonido está bien. Se cuenta sobre una oportunidad en que llega un grupo de estudiantes a visitar al Rebbe de Lubavitch. Y le explican a este grupo de estudiantes cómo funciona todo el protocolo, todo el sistema, ¿sí? ¿Qué es ir al Rebbe? ¿Cómo se pregunta algo al Rebbe? Etcétera. Y sí, como hay gente que nos está viendo en Facebook que probablemente no sepan lo que es el Rebbe. El Rebbe es el sabio de la generación, es el líder de la generación del pueblo judío y también en general, que se explica en la parte profunda de la Torah que la abundancia llega al mundo, el vehículo a través del cual llega la abundancia al mundo y todas las bendiciones es a través de los tzadikim, de los justos, y especialmente del justo de la generación, el sabio de la generación, que es el Moshe Rabbeinu, Moisés de la generación. Eso es un Rebbe. Si es que se lo puede definir en palabras, sería algo así. Y entonces se cuenta de un grupo de estudiantes que llegan a 770 y llegan a ver al Rebbe en New York. Y después de toda esa preparación, el Rebbe les da una disertación relativamente corta. Y después de esta disertación, el Rebbe les dice si alguien tiene alguna pregunta. Y uno de estos alumnos, que era una persona muy inteligente, le pregunta al Rebbe lo siguiente: ¿el Rebbe usa goma de borrar? ¿Usa goma de borrar? Como una pregunta con doble sentido, como para ver si el Rebbe se equivoca, si es tan santo y tan sabio y tiene esa visión, si es sabido que el Rebbe, que Dios mismo, la presencia divina, habla a través de la garganta del Rebbe. Entonces sí, con esa pregunta, como para una pregunta tramposa en cierto modo, ¿no? Como para tratar de descubrir a ver si el Rebbe se equivoca, si es un ser humano normal en cierta manera. Entonces el Rebbe le dice que sí, que usa goma de borrar. Entonces esta persona puede haber pensado, ¡jaja! Pero entonces el Rebbe le explica lo siguiente: la goma de borrar hay que usarla primero que nada para entender que así la persona tiene que ir creciendo día a día, tiene que aumentar y tiene que mejorar. Y siempre uno tiene que mirar hacia atrás en forma, ¿para qué? Para saber qué puedo mejorar para hoy ser mejor, para hoy hacer algo mejor. ¿Sí? Esa es la forma de ver hacia atrás. Y ese es el motivo por el cual el Rebbe explica así: yo uso goma de borrar. Yo uso goma de borrar no por una cuestión de ¡wow! Me equivoqué, qué mal que estuve, y pegarme a mí mismo, ¿no? Una forma de mirar completamente diferente. El Rebbe nos quiere enseñar con esto que la goma de borrar la usa para aprender de nuevo
cómo uno puede ser una mejor persona hoy. Y ese es un poco el mensaje de Hasidut, de la Torá y de la Torá en general y de Hasidut en particular. Que Hashem a través de todo esto nos dio las herramientas y nos da cada día, porque sí, como dijimos últimamente, que la entrega de la Torá está pasando cada día de forma renovada, ¿sí? Uno bendice la bendición de que Hashem nos da la Torá en lenguaje presente, porque así es cada día, cada uno recibe la Torá de forma renovada. Y por lo tanto, Hashem nos da la fuerza para mejorar. Si uno, en cierta manera, en las personas lo que sucede es que existe la tendencia de compararse con los demás. Es como algo natural, ¿no? ¿Qué nota te sacaste? La clásica pregunta en el colegio. Yo me saqué un 7, yo me saqué un 10, soy mejor que vos. Yo me saqué un 3, soy peor que vos. Partamos de la base que al alma no se le puede poner nota, porque el alma es algo esencial que está intrínsecamente enraizado en lo divino, y cada persona tiene un potencial que nadie más lo puede hacer como él. Entonces ponerle nota al alma de la persona es como limitarla, en lugar de revelar la potencialidad que él tiene. Este es un mensaje para la educación occidental. Pero un poco la idea es que no hay un inyan, no hay un tema en borrar el pasado, sino utilizar el pasado para crecer y para avanzar y para ser mejor persona y para... si uno se tiene que comparar, uno se tiene que comparar con el consigo mismo de ayer. Y Baruch Hashem, estamos en Parashat Trumá. En esta parashá hay mucha tela que cortar, literalmente. Porque en esta parashá se habla, entre otras cosas, de la construcción del Mishkan. ¿Qué es el Mishkan? El Mishkan es el tabernáculo, es el santuario temporal que Hashem nos instruye construir, siendo que todavía no estamos en la tierra de Israel, estamos en el desierto, a través de varios caminos y procesos, viajes. Hashem nos ordena la construcción del tabernáculo, nos explica que hay que juntar distintos materiales, ¿sí? Oro, plata, cobre, distintos tipos de telas. Y ahí hay de por sí un mensaje interesante en el hecho de por qué hay que utilizar materiales, por qué hay que utilizar algo material para construir algo material, valga la redundancia, que sirve como vehículo de la presencia divina, que es algo ilimitado. ¿Cómo puede ser que lo ilimitado necesita o decide revelarse dentro de lo limitado? ¿Cómo funciona eso? Sí, está escrito que incluso los cielos de los cielos, lo espiritual de lo más espiritual, no puede soportar la revelación infinita de Hashem. Entonces, ¿acaso algo material ilimitado como un tabernáculo o una especie de altar o de mikdash, de santuario, puede contener la revelación divina? ¿Cómo puede ser? Es la pregunta de todas las preguntas. ¿Cómo puede ser que lo infinito puede morar dentro de lo finito? Está la clásica pregunta. Si Hashem es todopoderoso, ¿Hashem se puede limitar a sí mismo? Y si se limita a sí mismo, entonces está limitado. Es como una pregunta tramposa, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de entender en esta parashá. Vamos a tratar de ir al grano lo más rápido posible para que nos lleguemos a algunas herramientas. Entonces, el Rebbe nos dice lo siguiente, que cuando uno va a rezar, nosotros nos ponemos
mirando hacia el este, mirando hacia el lugar, es el lugar sagrado donde está ubicado el Beit HaMikdash, el santo templo de Jerusalén, donde hoy está el Kotel, el muro de los lamentos. Jerusalén, la ciudad santa, Jerusalén, por cierto, en hebreo se dice Yerushalayim, que viene del juego de palabras Irá Shalem, que Irá es temor del cielo y Shalem es completo, o sea, es la revelación de lo divino de forma completa, con todo lo que eso implica, ¿sí? Ese temor supremo que uno tiene por Hashem. Y está traído que los rezos salen de la boca de la persona que mira, cuando uno mira hacia Jerusalén, y por cuanto que este lugar en Jerusalén está considerado las puertas del cielo, los rezos suben hacia arriba a través de este lugar. Ok. Hay otros lugares también especiales que también se los llama con un nombre parecido, como Hebrón, la tierra, en el lugar donde están enterrados los patriarcas. Pero acá puntualmente estamos hablando de Jerusalén como el centro espiritual más elevado del mundo, y es el lugar donde suben todos los rezos. Y por eso también la persona que está fuera de Israel tiene que apuntar para Jerusalén cuando va a rezar. Entonces, esto en sí mismo despierta una pregunta, dice el Rebbe. ¿Cuál es esta pregunta? Digámoslo así, nosotros estamos rezando a Hashem, ¿sí? Hashem no tiene límites. No está limitado a un lugar, no está limitado a un tiempo específico. Está escrito incluso que Él llena los cielos y la tierra, todo lo espiritual y todo lo material es llenado por Él, por la esencia misma de Hashem. Entonces, ¿cómo puede ser que esto está conectado con un lugar específico? O sea, si Hashem está en todos lados, ¿no puedo rezarlo a Hashem en todos lados? Sí, obviamente uno puede rezar a Hashem en todos lados, pero ¿por qué tengo que mirar hacia un lugar específico, hacia un punto cardinal específico? Si Hashem está en todos lados, ¿qué diferencia hay? Esa es la primera pregunta. Entonces el lugar del Beit HaMikdash es el lugar donde empezó toda la creación del mundo empezó ahí. La piedra, la primera piedra, la creación, el principio es ahí. Entonces, esta pregunta se despierta justamente en nuestra parashá. En nuestra parashá está escrito un versículo que dice: Ve'azu li mikdash ve'shachanti betoham. Hagan para mí un santuario y yo voy a morar dentro de ellos. Y no dice, entre comillas, sí, no entre comillas, entre paréntesis, háganle un mikdash, un santuario, y voy a morar dentro de ellos. Tendría que decir, háganme un santuario y voy a morar dentro de él. ¿Por qué dice santuario en singular y ellos en plural? De ahí explican los sabios que ellos se refiere a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un santuario para Hashem. Entonces uno tiene que construir el santuario dentro de uno mismo, el corazón de la persona. ¿Sí? Tiene que ser un santuario para la revelación divina de Hashem. Entonces, Hashem nos ordena agarrar los elementos materiales para construir este santuario. ¿Y cuáles son estos elementos? Sí, como dijimos antes, oro, plata, cobre, distintos tipos de elementos. Y estos, con intención, son elementos materiales para hacer un tabernáculo para Hashem. Un tabernáculo. Tabernáculo no es una palabra que uno escucha todo el tiempo. ¿Sí? Cuando vas al chino a comprar algo, no escuchas tabernáculo. Pero la idea de tabernáculo es un lugar sagrado donde que se construye con indicaciones precisas, con elementos precisos,
para que la revelación de Hashem, que es apto para la revelación de la divinidad acá abajo dentro del mundo. Entonces, en general, Hashem fijó la construcción del sagrado templo en un lugar específico en Jerusalén. Entonces, ¿por qué Hashem, por qué Dios fija digamos, la divinidad, que es algo completamente ilimitado, algo infinito, su revelación divina en algo material? O sea, Hashem se puede revelar en cualquier lugar, en algo inmaterial, en algo completamente sutil, etéreo. Se puede, no sé, una bola de luz, no sé, un fuego o algo así. No, trae oro, plata, cobre, telas. Se prendió la luz. Trae materiales. Y a ver si lo puedo bajar. Y estos materiales, digamos, hay una intención de que Hashem quiere justamente que usar materiales físicos. Hay que tratar de entender a qué se refiere. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Entonces, justamente a través de un lugar material se expresa la grandeza de Hashem, la grandeza de lo infinito. ¿Qué hay de especial en el hecho de que esto se expresa en algo material? Siendo que Hashem es algo completamente, es lo infinito. Entonces, ¿qué ventaja hay de que sea en algo material? Por cuanto que no hay ningún tipo de limitación que exista en Hashem. Entonces, acá es donde nace realmente la conexión verdadera entre lo limitado y lo ilimitado, ¿sí? Y esto se puede hacer solamente a través de la revelación, no de la revelación, sino de la esencia. ¿Cuál es? Vamos a decirlo con otras palabras. Acá estamos hablando de la conexión de lo ilimitado con lo limitado. Lo ilimitado, aparentemente, no se puede conectarlo con lo mundano, con lo limitado. ¿Por qué? Porque si es ilimitado, entonces no puede estar aparentemente dentro de lo que tiene límites. Entonces, para conectar lo ilimitado con lo limitado, tiene que haber algo superior a estos dos niveles para lograr esa conexión. Es la unión de los opuestos. Para unir los opuestos, tiene que haber algo que está por encima de los dos, que eso es lo que permite esa unión, ¿sí? Es el pegamento que logra la conexión entre lo ilimitado, lo sin límite y lo limitado. Y en el caso de cuando estamos hablando de la revelación divina, ¿sí? Cuando estamos hablando de la revelación divina, que es algo ilimitado, la forma de conectar con lo material es a través de lo esencial, porque lo esencial está por encima del límite y del sin límite. Porque lo sin límite no deja de ser una definición. Entonces, hay una definición, hay una limitación en cierto modo, es como una definición, una etiqueta. Entonces, para conectarlo sin límite, dentro del límite tiene que haber algo esencial. Entonces vamos a tratar de entender qué significa y qué tiene que ver con nosotros. Entonces, algo muy interesante acá, ¿qué significa sin límite? Como dijimos recién, en lo que no tiene límite hay una limitación. No tiene límite. No tener límite, en cierto modo, puede sonar como una limitación. Es como una paradoja, ¿sí? Afuja la fuj, se dice acá. No puede ser limitado. Lo ilimitado no puede ser limitado. Sin embargo, cuando estamos hablando acá de lo ilimitado, no estamos hablando como cuando se habla a veces, el océano es ilimitado. O sea, es cierto, el océano no es limitado, no es ilimitado, tiene límites. Pero es ilimitado en el sentido de que es inmenso, realmente es inmenso. Para una persona es algo inmenso.
Entonces, cuando algo tan, entre comillas, ilimitado como el océano se quiere limitar para meterse en un vaso de agua, no puede meterse. Es la limitación de lo ilimitado. Pero acá estamos hablando de algo completamente diferente. Hashem no está limitado en su ilimitación. No sé ni cómo decirlo. El hecho de que Hashem es ilimitado no lo limita. ¿Por qué? Porque está por encima de todo tipo de concepto, tiempo, espacio. Y él puede decidir comprimirse dentro de las dimensiones del tiempo y el espacio. Y al mismo tiempo estar ilimitado. O sea, está escrito que Hashem no cambia. Hashem es el mismo antes de crear el mundo y después de crear el mundo. Y cuando hablamos de crear el mundo estamos hablando de que hay una limitación de lo infinito para que el mundo pueda existir. El mundo no puede existir si está lo infinito revelado. Porque no hay lugar. El lugar es algo limitado. Entonces Hashem limita para crear los mundos. Pero al mismo tiempo, de forma completamente inentendible para el intelecto humano, él sigue siendo ilimitado como antes de crear el mundo. Sin ningún tipo de impacto en él. ¿Sí? Entonces, esta conexión de lo limitado y lo ilimitado sucede en un lugar específico, y ese es el lugar que Hashem decide, que Dios decide, que ese es el lugar donde se permite la unión de lo limitado con lo sin límite, del Ein Sof. Ein Sof significa sin límite, que no tiene fin, no tiene límite, en Gvul, con lo limitado, con lo material. ¿Qué hay de especial en este lugar? En este lugar, el lugar donde se construye el Beit HaMikdash, Jerusalén, donde reside donde mora la presencia divina. Porque incluso dentro del sagrado templo de Jerusalén, que tiene medidas, está escrito que el lugar sobre el cual está el armario, el arón, donde se guardaban las tablas de la ley, el arón, el armario, no sé cómo decía, el mueble, este armario, este arón, donde se guardaban las tablas, donde se guardan las tablas, el armario en sí mismo tiene medidas, pero el lugar que ocupa el armario no tiene medidas. Ahí hay algo especial, hay una unión de lo infinito con lo finito que no se logra entender, no se logra captar por la mente humana, por el intelecto humano. Y eso es porque Hashem eligió este lugar para que more la presencia divina. Y ahí es donde se manifiesta la unión de lo ilimitado con lo limitado. Es interesante en general, y está traído en distintos libros de mística hasídica de la parte interna de la Torá, que el hecho de que en este lugar puede morar lo ilimitado dentro de los límites, eso es una expresión del mundo como es en su forma corregida. ¿Qué significa esto? Wow, me metí en un tema cabalístico. Pero la idea justamente es que el mundo ahora está en un estado de que necesita corrección. Desde el principio, en el momento en que Adán y Eva, Adán y Javá, tuvieron el pecado del árbol del conocimiento, ahí es que el mundo entra en un estado de rotura y se necesita que a través de todas las generaciones, cada una de estas almas del pueblo judío hagan este trabajo de corrección a través de cumplir con la Torá y las mitzvot y pasar determinadas situaciones y sobrepasarlas. Y este lugar donde convive lo infinito con lo finito es la expresión completa del lugar corregido, del lugar donde puede existir lo infinito dentro de lo finito, porque es algo completamente eterno que no depende de nada. Y por eso es que ahí es el lugar donde uno mira para cuando uno va a rezar a Hashem, uno mira hacia ese lugar porque ese es el punto de conexión, ese es el puente entre lo sagrado y lo material, ¿sí? Y
ese puente Hashem nos pide a nosotros que lo construyamos incluso antes de que se construya el sagrado templo en Jerusalén. Nosotros lo podemos construir también en el desierto, y el desierto simboliza también el mundo en donde no hay revelación divina. Sí, acá alguien me pregunta, ¿y que Caín mató a Abel? Claro, todos los pecados que vinieron después de este pecado fueron haciendo que la revelación divina se vaya retirando hacia arriba. El primer pecado retiró, la revelación divina estaba en la tierra. La tierra era el lugar principal donde la revelación divina estaba. Y con el primer pecado la divinidad se retiró al séptimo cielo, que es el cielo más cercano a la tierra. Y con los demás pecados la Shejina, la revelación divina, se fue retirando de cielo en cielo hacia arriba, cada vez más lejos. Como explica el Rebbe en el discurso de Batil y Ganí, en base al Midrash y a Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, que después vinieron los santos, los sabios de cada generación y fueron bajando, trayendo la divinidad de nuevo a la tierra. Y nosotros estamos en la séptima generación, desde el Alter Rebbe hasta el Rebbe, y en la última generación del exilio y la primera generación de la Geulá. La generación que nosotros, está traído que las almas que están en esta generación son una reencarnación de la generación que salimos de Egipto. Torah Midbar, la generación del desierto. La generación sobre la cual estamos estudiando ahora en la Parashá, que estuvimos en el desierto. Entonces, Hashem nos pide construir un Mishkan, un tabernáculo, y ese tabernáculo no solo es algo físico, sino que es algo dentro de uno. Y el hecho de que uno Hashem nos pide que utilicemos elementos físicos para construir el tabernáculo, en cierta forma nos viene a enseñar también que uno tiene que, con todo lo material que uno tiene en el mundo, con lo material, con sus acciones, pensamientos, palabras, con su trabajo, con todo lo que uno utiliza en el mundo, uno usa eso y lo transforma en algo que sirve para el servicio a Dios, para el servicio a Hashem, lo transforma en algo divino, revela la divinidad que hay en cada cosa. Ok, entonces esta conexión de lo sin límite dentro de lo limitado, como dijimos que el lugar donde estaba el armario donde se guardan las tablas de la ley, lo más sagrado, el armario sí tenía medidas, pero el lugar donde estaba el armario no tenía medidas. Sin embargo, es como un lugar que no ocupa lugar. Entonces, esta conexión entre el límite y lo sin límite tiene que también existir en el servicio a Dios que uno tiene, en su rezo, en su estudio de Torah, en su trabajo dentro del mundo, cuando uno se junta con amigos, cuando uno va a ayudar a alguien, cuando uno come, cuando uno duerme. Todo lo que uno hace tiene que ser de forma tal que se manifiesta la unión de lo divino dentro de lo material. Y esto siempre tiene que estar con la conciencia de que uno siempre está mirando hacia el este, siempre está uno mirando hacia Jerusalén, hacia Jerusalén, que este es el punto de encuentro entre lo limitado y lo ilimitado. Y a través de esto, cada uno de nosotros logra revelar la presencia divina dentro del mundo, a través de nuestro estudio de Torah, y de nuestro rezo, y de cada cosa que uno hace. Y de esta manera, uno logra despertar esa conexión con lo esencial. ¿Por qué? Porque lo esencial, como dijimos antes, es ese nivel que está más allá del límite, sin límite. Conecta estas dos dimensiones en una sola cosa. Y eso se logra revelar cuando uno hace esto, su trabajo en el mundo, con este nivel de conciencia, mirando a Jerusalén. Ese es un punto. El otro punto es que la construcción del Mishkan, del tabernáculo, entre otras cosas, se hacía con un tipo de madera que se llama Atzei Shittim. Atzei Shittim es un tipo de madera. Son unas tablas bastante grandes. Y hay una gran pregunta. Estamos en el desierto. Hashem nos pidió construir el tabernáculo y usar estas maderas. Atzei Shittim, las maderas de Shittim. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es,
¿de dónde sacaste las maderas? Estabas en el desierto. ¿De dónde sacaste las maderas? Las tenías ahí guardadas. Entonces, Rashi, uno de los principales, si no el principal, comentarista de la Torá, pregunta esto y trae una respuesta que viene del Midrash Tanhuma, y dice así, dice que Jacobo, nuestro patriarca Jacob, él vio todo esto, él sabía que Hashem nos iba a pedir construir este tabernáculo, este Mishkan, este altar, este lugar de presencia divina. Él lo vio con providencia, con profecía, con Ruach HaKodesh, ¿sí? Con una visión del futuro. Y entonces él ya sabía que en las próximas generaciones, en la generación del desierto, Hashem nos iba a pedir a nosotros construir el tabernáculo. Entonces, ¿qué hizo Jacob Avinu? Preparó las maderas de Arazim, de pinos, las llevó de Eretz Israel, las llevó a Mitzrayim, las guardó y ordenó a sus hijos llevarlas con ellos cuando salgan de Egipto. Entonces acá está explicado que Jacob vino ya muchas generaciones antes, vio con profecía, con una visión más allá de lo evidente, que nosotros teníamos que tener estas maderas para construir el tabernáculo. Y por eso es que pidió a sus hijos, a las 12 tribus y sus descendientes, que tengamos estas maderas siempre con nosotros en el desierto para cuando Hashem nos pida construir el tabernáculo. Y así es. Así se describe en la parashá de Vayakel, que ahí se describen todos los detalles de la construcción del Mishkan. Y la Torá nos cuenta que estas maderas, cada uno tenía con él estas maderas. De ahí las sacaron, porque ya lo tenían de antes. ¿Por qué? Porque Jacob vino, ¿sí? El tercero de nuestros patriarcas ya lo vio esto con providencia y nos preparó para ese momento. Esa es la capacidad que tiene el líder del pueblo Israel, que tiene el tzadik, el líder de la generación, de ver más allá del tiempo y del espacio, y de dejarnos todos los instrumentos que vamos a necesitar para hacer lo que Hashem necesita de nosotros, para lo que Hashem quiere de nosotros, para cumplir con la misión que uno tiene en este mundo. Entonces, así fue que cada uno tenía con él Atzei Shittim, las maderas, estas maderas que se llaman Shittim. Y el significado de esto es que más de 200 años antes de la salida de Egipto, Jacob Avinu se preocupó para traer estos árboles a Mitzrayim, a Egipto, y tenerlos allá, para después ordenar a los hijos que cuando salgan de Egipto, porque él ya vio que vamos a salir de Egipto, para ordenar, llevarse con estos árboles, estas maderas. Ok, entonces se despierta un montón de preguntas acá en relación a esto, ¿sí? Si al final, siendo que estamos estando en el desierto, podrían haber comprado maderas de los beduinos o de cualquier otro pueblo, de gente que se ocupaba de conseguir maderas en algún lugar, de alguna ciudad cercana. Bueno, ciudad no, en el desierto muchas ciudades no hay, pero de alguna forma se podía llegar a conseguir aparentemente. Sin embargo, no. Y Jacob vino, se preocupó con esto, con una intención muy profunda. ¿Cuál es esta intención? Él pidió darles en la mano a sus hijos y a sus descendientes un consuelo, porque él
ya sabía que más adelante se iba a construir el templo y que más adelante se iba a destruir el templo. Entonces, de esta manera, cuando el pueblo está en el desierto, está en el exilio, es muy... es normal que mucha gente pierda la esperanza. Y que, ok, bueno, vamos a buscar un beduino, le vamos a comprar las maderas, vamos a construir. El hecho de que Jacob se preocupó generaciones antes, 200 años antes, de que tengan con ellos las maderas, eso les dio esperanza y fuerza y reforzó su fe, sabiendo que en algún momento iban a salir del exilio, o sea, en algún momento iban a salir a la libertad, iban a volver a Jerusalén, iban a volver a Israel, a la tierra de Israel. Entonces no alcanzaba solamente con la promesa de que, sí, es verdad, Hashem nos va a sacar del exilio, pero todavía se necesitaba algo más tangible. Se necesitaban las maderas que Jacob Avinu, el líder de la generación de ese momento, el patriarca, se ocupó de que todos tengamos las maderas, y eso que son las maderas de Moshe, de Jacob, ¿sí? Nos viene a dar mucha fuerza. Y esto, ellos vieron estas maderas y recordaron la promesa de que Hashem nos va a sacar de Egipto y nos va a pedir construir el Mishkan, y después va a venir el Beit HaMikdash a través de estas maderas. Entonces estas maderas nos dieron todo el tiempo esa fe, esa fuerza y esa alegría de que en cualquier momento nosotros vamos a salir del galut, vamos a salir del exilio, vamos a volver a un estado no de normalidad, a un estado de libertad total. Esto es muy loco, porque la gente dice, bueno, que se termine lo del corona y volvamos a la normalidad. No, que se termine el corona sí, pero volver a la normalidad no. ¿Qué es la normalidad? La normalidad es lo que veíamos antes del corona. Antes del corona había gente sufriendo también. ¿Qué quieren volver a sufrir como antes? Nosotros no queremos volver a la normalidad. Nosotros queremos más allá de la normalidad. Queremos la redención, queremos ver luz, no queremos ver más oscuridad. Queremos ver al Mashiach, queremos ver al Beit HaMikdash. Queremos que se acabe la muerte, el hambre y la enfermedad. Queremos ver solo las cosas buenas. Y eso está en la promesa de Hashem de que eso va a ser así. Entonces, a veces me asombro cuando la gente dice, oh, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Cuándo vamos a volver a hacer la cola para la jubilación? ¿Cuándo vamos a volver para ver el noticiero, las cosas que veíamos antes? Sí, extraño los noticieros de antes. Lo del corona es muy nuevo. No, nosotros no queremos volver a la normalidad. Sáquense la normalidad de la cabeza. Nosotros queremos la Geulá, queremos la redención, queremos Mashiach, queremos Beit HaMikdash. Y hay gente que se asusta, que piensa, no, cuando venga Mashiach voy a perder plata, voy a perder el iPhone, todo va a ser espiritual. No, está explicado que cuando venga la Geulá, primero que nada, el mundo se conduce de la misma manera que se viene conduciendo hasta ahora, solo que lo negativo del mundo se va a desaparecer, se va a ir yendo de forma progresiva. La gente se va a empezar a curar, la gente no va a tener problemas de plata, y va a haber es un mundo completamente corregido. ¿Sí? Es un proceso también, pero eso es la Geulá. La Geulá es completa. ¿Sí? La primera Geulá, la primera redención es cuando Hashem nos sacó de Egipto, buenísimo, pero después vino otra. Después el Beit HaMikdash fue destruido, entonces no fue una redención completa. Después se volvió a construir el segundo Beit HaMikdash, el segundo templo de Jerusalén, pero después fue destruido nuevamente. Nosotros sabemos que la tercera redención es la redención completa, que no tiene destrucción después. Y esto es entrar en una dimensión completamente nueva, siendo que el mundo sigue siendo físico. Después hay una etapa mucho más avanzada donde el mundo probablemente sea espiritual, pero en la redención lo que sucede es que lo espiritual va a estar revelado dentro de lo material, y esa es la conexión de la que estamos hablando acá, de lo limitado, de lo ilimitado dentro de lo limitado, de forma tal que los límites no se rompen. Se revela la verdad dentro del ocultamiento del mundo. Entonces, uno tiene que, cuando uno le pide a Hashem, no le tiene que pedir a Hashem, quiero que volvamos a la normalidad. Hashem, nosotros queremos Mashiach. Ahora, queremos Mashiach ya, queremos redención, queremos la anormalidad positiva, ¿sí? Como el Rebbe nos enseña
que siendo que el mundo está en un estado de rotura, esto está conectado con lo que estamos estudiando ahora, que las maderas para construir el Mishkan, el tabernáculo, se llaman Atzei Shittim. Atzei son maderas, Shittim es un tipo de maderas. Y la palabra Shittim tiene una raíz, sí, como en hebreo las palabras tienen raíz. La raíz de las palabras son 2 o 3 letras. Y bueno, no está acá, no estoy leyendo, pero... Y estas letras son también la raíz de la palabra Shtut. Shtut significa, se lo traduce como tontera o tontería, como algo fuera de lo no, fuera de lo como más allá de lo normal, en cierta forma, como una desviación. Es una desviación, viene de la palabra atayá, que significa desviación. Entonces está explicado, el Rebbe nos explica que el mundo está en un estado de desviación para abajo, para el lugar negativo, ¿sí? Entonces el Rebbe nos dice, la forma de corregir la desviación del mundo no es a través de volver a la normalidad. Para corregir la desviación que está por debajo del entendimiento, que es lo malo, hay que hacer una desviación opuesta. Hay que hacer una tontería, una desviación, un movimiento que va más allá de lo normal, pero para el lado del bien, para el lado de la luz, para el lado de la santidad. Esa es la forma de corregir la desviación negativa del mundo. No es volviendo a la normalidad, es yéndose para el otro extremo para lograr el balance, ¿sí? Entonces, ahora que entendimos esto, sabemos que en el exilio, en este exilio, Hashem nos da, porque dijimos antes que esta explicación de que Jacob nos dio las maderas ya cientos de años antes, que ya las tenían listas, y esto es una especie de consuelo y un mensaje de reforzar la bitajón y la seguridad, la confianza y la fe en Hashem, en Dios. Y este Midrash, donde Rashi estudia esta respuesta, se llama Midrash Tanjumá, ¿sí? De Rabbi Tanjumá. Tanjumá viene de la palabra Nehamá. Nehamá es consuelo. Así que en la palabra misma del nombre de este Midrash está también insinuado la palabra consuelo. Y este es el consuelo con el que recibe el pueblo de Israel, que está perdido o metido dentro del exilio. Que cuando vea estas maderas, estos Atzei Shittim, que con esto va a construir el Mishkan, significa que Hashem pronto nos va a sacar del exilio, nos va a traer a la Geulá, a la redención, al momento donde se va a revelar lo bueno y lo malo se va a anular. Entonces también en nuestro exilio, que ya se está extendiendo unos cuantos, sí, 2000 años, ya hace un montón que estamos en este estado de exilio. En este exilio Hashem también nos da este consuelo, porque estas maderas representan la bondad de Hashem, que se manifiesta en los sabios, en los santos sabios, en los tzadikim, en los justos de cada generación. Como está escrito, que al tzadik el tzadik está conectado con hay un versículo que dice que tzadik que tamar y fraj que eren el balbalón isque. Sí, el tzadik es como un dátil que crece del árbol, que sí, difícil traducirlo, pero el justo está conectado con este concepto de estas maderas que Jacob Avinu nos da de generación en generación. Son los tzadikim, son los justos que están con nosotros, los tzadikim, los sabios, los santos del pueblo de Israel, los rebes del pueblo de Israel, que están en cada generación, que ellos están en un estado interno que está por encima del exilio. Ellos no viven en un estado de exilio, ellos viven en un estado de libertad interna. Y por eso es que ellos tienen la capacidad y la visión que va más allá, que nos permite guiarnos y darnos las herramientas para nosotros también poder despertar nuestro potencial para lograr esta misión dentro del mundo. Y despertar nuevamente
esa visión que nos permita empezar a vivir la redención desde ahora. Entonces, con la fuerza de estos tzadikim, y especialmente el líder de esta generación, que es el Rebbe, Am Israel, el pueblo Israel, tiene el mérito de tener este consuelo completo de que realmente Hashem nos va a sacar del exilio y nos va a devolver a nuestro estado original, pero no a la normalidad, sino a un estado de completud, a través de que nos va a traer a la Geulah, a la redención final. Esto va a ser a través de Mashiach Tzidkeinu, que pronto nos va a sacar del Galut, que sea pronto, Bekarov Mamash, amén be amén.